Capítulo 14. Algunos recuerdos del hijo de Sam. Hace unos años llevé unos amigos a visitar a David Berkowitz, también conocido como el hijo de Sam. David está cumpliendo una condena de 365 años en la penitenciaría Sullivan en Fallsburg, Nueva York. Tal vez usted conozca su testimonio de salvación. Existe tanta información sobre sus delitos y su encarcelamiento que es muy difícil de resumir. Sin lugar a dudas él fue un joven poseído por demonios. Era parte de una secta satánica que se llamaba la Hermandad. Los asesinatos fueron orquestados. Su grupo tenía planes de poner a Nueva York de rodillas. He escuchado las historias de primera mano a través del propio David. Al final de este capítulo vaya a incluir su breve testimonio. Él me contó de las reuniones del grupo satánico donde se reunían y parte de la naturaleza depravada y ocultista de las reuniones. Se reunieron en lugares distintos a lo largo de los meses, entre ellos el Parque Van Cortlandt en el Bronx y uno de los favoritos, el Parque Untermaier en Yonkers. David me contó sobre los lugares y yo los he visitado varias veces para comprender un poco de lo que estaba sucediendo. En el parque de Yonkers hay 1000 escalones que descienden hasta un viejo edificio que en un tiempo fue la casa del encargado del mantenimiento de la propiedad. El parque da a la orilla este del río Hudson. En la casa abandonada hecha de piedras blancas todavía se pueden ver los grafitis hechos con spray. Es probable que ese o ese un símbolo de hijo de Sam, por sus siglas en inglés, haya sido escrito por el propio David y se encuentra en diversos lugares del parque. La casa abandonada, si todavía está allí, fue un lugar de mucha maldad y donde se invocaban a los demonios. Cuando uno deja atrás los árboles luego de escalar una colina que literalmente deja sin aliento y llega hasta el área principal del parque, es imposible no observar lo que parece una formación rocosa un poco rara. Todavía hay mucha atracción por los adoradores del diablo. Hay una estructura grande que tiene más de 40 pies, 12 metros de altura en el lado oriental. Era el nido del águila y fue construida hace unos 80 años como una especie de fuente en cascada. Hay una glorieta a la cima desde la que pueden verse el río Hudson y los acantilados de New Jersey. Al bajar las escaleras de esta glorieta el grupo creó un altar satánico que era el que utilizaban. El parque fue en un tiempo propiedad del multimillonario Samuel Untermaier. Él trajo enormes piedras de Gran Bretaña para incorporarlas a la fuente que construyó para la boda de su hija. Hay motivos para creer que el acaudalado abogado tenía interés en creencias espirituales misteriosas. Al frente de una calle al norte del parque se encuentra el Hospital St. John. En el extremo sur del parque y en un nivel inferior una vez estuvo ubicada una estructura donde había equipos de bombeo. Al principio de la década de los 90 fue derriba por razones que nunca se hicieron públicas y en la actualidad no quedan huellas de sus cimientos. Se rumora que ex empleados del cercano Hospital St. John dicen que todavía recuerdan noches en las que se veían antorchas y se escuchaban cantos monótonos en las profundidades del bosque, especialmente en la zona donde estaba la ya demolida estructura para el bombeo o Cueva del Diablo. Durante las navidades de 1976 se encontraron perros alsacianos muertos, también llamados pastores alemanes, con sus orejas cuidadosamente estirpadas en el acueducto que está justo al sur del parque Untermaier. David me contó que la sangre que se puso en el altar como un sacrificio, él dice que escogieron a los pastores alemanes debido a su fuerza. Bastante macabro. No llevé a mis amigos a este parque después de visitar a David en la prisión. Ellos sentían curiosidad. Mientras caminábamos por la zona donde se hicieron los sacrificios, el llamado altar satánico, ambos amigos expresaron una sensación de intranquilidad. Yo me paré encima del altar y les dije a ambos, no hay necesidad de temer, me voy a regresar a la cima de la colina, dijo uno de ellos. Cuando me acerqué a mi otro amigo 6 que le estaba saliendo un sarpullido rojo en el cuello y en los brazos, oré por él y se fueron inmediatamente. ¿Estaban allí los demonios? Claro que sí. ¿Tenían permiso para estar allí? Sí. Le cuento esto a manera de información. Yo no fui a ese lugar para luchar con los demonios y ellos no lo hicieron conmigo. Creo que entender nuestros derechos y los de ellos es algo grande. En realidad no es tan difícil. En 1976 y en 1977 la ciudad de Nueva York estaba aterrorizada por una serie de asesinatos satánicos. Toda la nación estaba absorta ante aquellos extraños crímenes de naturaleza ocultista que se atribuían al hijo de Sam. Con el tiempo David Berkowitz, de 24 años, fue arrestado por esta histórica cadena de crímenes. Había muchas evidencias que revelaban que David estaba sumido en el satanismo y que participaba en rituales en los que los miembros de una secta satánica ayudaban a cometer dichos crímenes. David Berkowitz y otros miembros de la secta invocaban a los demonios para que vinieran a ellos y les dieran el poder para matar. El testimonio de David Berkowitz es el relato de la gracia más que asombrosa de Dios. Llega al mundo oscuro y depravado de David Berkowitz, lo libera de su tormento, le ofrece perdón, vida eterna y lo trae a la maravillosa familia de Dios. Samain es el antiguo nombre druida de uno de los demonios de más alto rango. Este demonio exigía sacrificios humanos, especialmente en ciertas épocas del año como Halloween, fiesta de las brujas. De aquí provino el mote hijo de Sam. David, engañado, creía que era un soldado de este demonio. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Así que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. El testimonio de David. Como dice el salmista en uno de los pasajes anteriores, yo agradezco sinceramente a mi maravilloso Dios por su amor, gracia y misericordia abundantes. Desde mi niñez fui atormentado y fui víctima de los demonios. Durante toda mi niñez y durante gran parte de mi vida adulta demonios crueles me controlaban. Pero gracias a Jesucristo mi mente pudo ser restaurada. Hubo una época en mi vida cuando yo vivía en total rebelión hacia Dios. Era tan malvado que de hecho adoraba al diablo y estuve involucrado en el satanismo. Al recordar todo lo que me sucedió no es de sorprenderse que cayera en tal depravación.
Permítame contarle algo de cómo era mi vida cuando era solo un niño. Cuando pequeño a menudo tenía rabietas y me arrastraba por el suelo y tumbaba los muebles. Mi madre, que hace ya mucho tiempo falleció, no tenía control ninguno sobre mí. Yo era tan malicioso y destructivo que a menudo provocaba considerables daños materiales. Cuando estaba en la escuela pública era tan violento y problemático que una vez un maestro me agarró, me hizo una llave de cabeza y me expulsó de su aula. Yo causaba tantos problemas que los directores de la escuela le ordenaron a mis padres que me llevaran a un psicólogo infantil todas las semanas, pero esto no ayudó en nada. Cuando era joven me deprimía tanto que solía esconderme bajo mi cama durante horas. En otras ocasiones me encerraba en un closet y me quedaba sentado en una oscuridad total desde la mañana hasta la tarde. Yo anhelaba la oscuridad y sentía una urgencia de huir de la gente. Otras veces me despertaba en medio de la noche, me escapaba de la casa y vagaba por las calles. Recuerdo una fuerza que me empujaba a las calles oscuras incluso bajo un tiempo inclemente y yo deambulaba como un gato callejero en la oscuridad. A veces a las 3 o las 4 de la mañana regresaba a la casa por donde mismo me había ido por la salida de incendios. Mis padres ni se enteraban de que yo me había ido. Preocupaba y asustaba a mis padres constantemente porque me comportaba de una manera tan extraña. A veces me pasaba un día completo sin hablarles. Caminaba por nuestro apartamento hablando solo. Mis padres sabían que yo vivía en un mundo imaginario pero no podían hacer nada al respecto. De vez en cuando veía cómo se desplomaban y lloraban porque veían que yo era una persona tan atormentada. Las ideas de suicidio invadían mi mente de continuo. Estaba tan deprimido y obsesionado que también pasaba tiempo sentado en el alféizar de la ventana de mi habitación con las piernas colgando hacia afuera. Mis padres me gritaban para que entrara pero rara vez los escuchaba. Sentía tal urgencia de tirarme de la ventana que mi cuerpo temblaba violentamente, y vivíamos en el 6º piso. Mi mamá y mi papá trataron de criarme de la mejor manera que pudieron. Me amaban y me dieron todo lo que los buenos padres darían a su único hijo, pero yo era tan indómito, estaba tan confundido y tan loco que apenas podía asirme a mi cordura. Incluso cuando caminaba por las calles siempre parecía haber una fuerza que trataba de hacerme lanzar frente a los autos en movimiento. Me sentía abrumado por ideas sobre la muerte y ni siquiera era un adolescente. No tenía idea de qué hacer ni mis padres tampoco. Trataron de criarme en la fe judía pero no sabían nada acerca de Jesús el Mesías de Isaías 53. Muchas de las cosas que me sucedieron pudieran horrorizar a algunas personas, pero nada de esto era una sorpresa para el Señor. En sus tiempos cuando nuestro Salvador caminó entre la humanidad eran comunes los casos de niños que eran víctimas de los demonios o poseídos por estos. De hecho los casos de posesión durante la niñez siguen sucediendo en la actualidad pero la psicología moderna tiende a desechar a estos niños perturbados y le echa la culpa de sus problemas a algún tipo de daño cerebral orgánico, a problemas familiares o algo en el medio ambiente del niño, etc. Hubo algunas ocasiones en mi vida en las que experimenté cierto equilibrio. Me las arreglé para terminar la secundaria a pesar de que la mayor parte del tiempo yo era un haragán o me metía en problemas. También pasé 3 años en el ejército. Me dieron de baja honrosamente en 1974, pero hasta en el servicio tuve problemas. En 1975 me había involucrado mucho en el ocultismo y la brujería. Al recordarlo no puedo ni siquiera explicar cómo me involucré en eso. Parece que un día como por arte de magia todo cayó en su sitio. Aparecían por todas partes libros sobre brujería. Donde quiera que miraba aparecía un símbolo que me apuntaba a Satanás. Sentía como si una fuerza poderosa me estuviera llamando. No tenía paz mental. Sentía como si una fuerza poderosa me estuviera arrastrando. No tenía idea de cómo luchar contra ella y para ser honesto tampoco lo intenté. Porque las cosas parecían aclararse de una manera sobrenatural. Para alguien que nunca ha estado involucrado en el ocultismo esto pudiera ser difícil de entender, pero para la gente que sí lo ha estado saben muy bien a lo que me estoy refiriendo. No se podía ofrecer resistencia al poder que me dirigía, al menos no sin Jesús, pero yo no tenía relación con el Señor Jesús en aquella época, así es que no tenía defensa contra el maligno. Jesús dijo sobre Satanás: desde el principio el diablo, ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Bueno, sin dudas me mintió porque durante los años 1976 y 1977 fui engañado, y como resultado de escucharle acabé en la prisión con una sentencia de más de 350 años consecutivos. Fui acusado de 6 asesinatos y una serie de tiroteos y delitos. David fue culpable de 3 de los 13 tiroteos. Cuando entré al sistema penitenciario me pusieron en una celda aislada durante un tiempo. Entonces me enviaron para el centro de psiquiatría Mercy. Más adelante fui para las prisiones de Attica y Clinton. Y finalmente acabé donde estoy ahora, en la penitenciaría Sullivan. Como sucede en el caso de muchos reclusos, la vida en la prisión ha sido una gran lucha. Tuve mis problemas y riñas. En una ocasión casi pierdo la vida cuando otro recluso me cortó la garganta. Sin embargo, a través de todo esto Dios tenía sus manos amorosas sobre mí. Con el paso de los años he conocido a varios hombres que han aceptado a Cristo. Muchos trataron de testificarme, pero debido al grado de atadura en que el diablo me tenía era muy difícil para mí comprender realmente el Evangelio. No obstante, en 1987 acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, y hoy no hay manera en que pueda agradecerle lo suficiente por todo lo que ha hecho por mí. En la actualidad el Señor me está usando para impartir estudios bíblicos en la capilla y para dar palabra de ánimo durante nuestros servicios. Además tengo autorización para trabajar con los hombres que el Ministerio de Servicios Penitenciarios ha denominado como enfermos mentales y con problemas de aprendizaje.
he podido aconsejar a estas personas atribuladas y ayudarlas con algunas de sus necesidades físicas y espirituales.